FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación con Artemio López, analista político. ¿Qué tal, Artemio? Buen día. Luz Salomón y el Gallego Fernández desde casa los saludamos. Hola, ¿cómo están? Luz, Gallego, ¿cómo van las cosas? Bien, la verdad que sorprendidos, ¿no? Con algunas cosas que escuchábamos ayer. Sí. Sorprendidos y no tanto porque, a ver, esto suele ocurrir y a veces de quien viene también uno toma las cosas, ¿no? Pero la realidad es que hay declaraciones que son un poco fuertes. No sé qué es lo que opina usted con respecto a lo que escuchábamos ayer de esta entrevista con Duhalde. Bueno, Duhalde está insatisfecho con la marcha del gobierno. Evidentemente él no hubiera tomado decisiones en orden a reformar la justicia y mucho menos en orden a intervenir en el mercado en el ámbito de las comunicaciones. Siempre tuvo una buena relación con los aparatos de comunicación dominantes y yo creo que eso hace que declare extemporáneamente una herramienta que claramente está en desuso y, bueno, dicho por Agustín Rossi, no por mí, no hay ninguna posibilidad en Argentina de que haya ni la más mínima posibilidad, la más mínima ni remota posibilidad de que haya una interrupción de militar en Argentina, pero creo que es simplemente una parte más de la ofensiva contra el gobierno por parte de los sectores de poder, sectores económicos, del poder judicial, del poder mediático y una parte de la oposición política, porque, bueno, les parece que el gobierno cuando retoma la iniciativa y lleva adelante la agenda de transformación que se comprometió en 2019 con sus electores, esto les parece mal y surgen este tipo de circunstancias. La marcha anticuarentena, creo que hoy está planteada una carpa frente al Congreso, mañana un banderazo, bueno, y las declaraciones de Duhalde que forman parte del paisaje opositor, pero no tienen relevancia en términos de realidad, ¿no? Y lo que pasa, recién nombraba la marcha anticuarentena y demás, hay como una, no sé si una necesidad de instalar que el peronismo perdió la calle, que el gobierno perdió la calle. ¿Cuánto de eso hay y cuánto de tratar de imponerlo por parte de los sectores concentrados hay? Ellos no creen en la calle, así que es una imposición absolutamente ideológica. Ahora que el peronismo perdió la calle y que el gobierno perdió la calle, pero obviamente está en una circunstancia muy particular. El país está viviendo el peor récord de contagios y de muerte. Creo que hoy es el día récord, mirá. Y es obvio que esas son las circunstancias por las cuales no hay movilizaciones o que el gobierno obviamente tiene una actitud responsable y decide no movilizar, pero puede haber como consigna esa circunstancia, pero la verdad es que ellos si en algo no creen es en la movilización popular, por lo tanto veremos cómo se desarrollan esto. Creo que hay un desgaste muy grande por parte de ellos también, están convocando cada 15 días a una marcha, eso finalmente todos los que organizan este tipo de oposición saben que eso tiene un límite, pero es simplemente parte de la retórica opositora, parte de la creación de un clima de inestabilidad, de desgaste, de inquietud por parte de la ciudadanía en función de un gobierno que no defiende los intereses del establishment, al contrario, realiza una agenda independiente de los intereses de las corporaciones, de los que dominaron el país durante estos últimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, el peor gobierno desde la recuperación democrática, con las consecuencias sociales, económicas, productivas que todos conocemos. Por lo tanto es eso, es una forma de resistencia más, no es ni siquiera la forma principal. El formato principal de ellos es el sabotaje a través de las prácticas económicas, el corrimiento del dólar, las corridas cambiarias. Cuando la derecha pierde las elecciones, se refugia en los sectores económicos que permanecen intocados, en el parte del poder judicial y obviamente en el poder mediático, porque esta derecha no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas, y son los que la editorializan y le marcan el rumbo. Artemio, que la gente reaccione y que reclame, ¿no? Como se ve en las marchas y demás, ¿cómo lo ven en el marco de este gobierno y en el marco, bueno, de una pandemia que le da un plus a lo que pasaba en el gobierno anterior, con las marchas o con la reacción de la gente? Bueno, el hecho de que estén hoy organizando marchas masivas sin el más mínimo control de tipo sanitario, no teniendo ningún resguardo, me parece mal, porque la verdad que la circunstancia que vivimos en el país y en todo el mundo ameritan a tener cuidados que ellos no respetan.
Con respecto en líneas generales a la protesta y a los reclamos populares, bueno, me parece que forma parte de la regla de juego de la democracia. A mí no me molesta en particular eso, sino que lo hagan en esta circunstancia tan complicada para el país. Y en el gobierno anterior, bueno, yo creo que las movilizaciones populares le pusieron, a partir de la reforma previsional, le pusieron un límite al avance de este proyecto neoliberal en esta tercera ola, y a partir de ahí se desencadenó una serie de circunstancias, modelado también por la inconducta en términos económicos y sociales del gobierno, que nos puso en default a mediados del 2018, y terminó con las elecciones que pudimos ver en 2019, pero también las movilizaciones populares me parecen que es correcto, y el derecho a peticionar lo tienen todos. Lo que pasa es que en estas circunstancias sanitarias uno esperaría mayor responsabilidad de los convocantes y de los participantes a una marcha que a todas luces es riesgosa. Estamos viviendo, vuelvo a insistir, en los peores momentos del desarrollo de la pandemia. No es que estemos en un momento de amacietamiento o de baja, al contrario, creo que hoy vamos a batir todos los récords, y entonces esto es lo que llama la atención. Y más allá de la pandemia, porque un poco esto lo veníamos charlando desde el comienzo de la semana con el Gallego, ¿cómo ve estos reclamos o a veces estas opiniones donde de repente la grieta o la ideología política o la bronca en realidad le gana a las decisiones que son positivas para un usuario, para un ciudadano común, como fue el caso de las tarifas, por ejemplo, o estas medidas donde de repente, lo hemos visto con la quita de subsidios en su momento, lo vemos ahora con el llevar a hacer un servicio público a la televisión, internet y cable, y de repente la queja de la gente porque se le cobre menos, o sea, y no se puede entender. Claro. Bueno, yo creo que están moderados por una ideología que no les permite observar ni siquiera sus propios intereses. Eso siempre existió en la sociedad argentina. Mire, cuando Perón llenaba plaza a mediados del siglo pasado, también pasaba que llenaba plaza la oposición. Esos sectores estaban modelados por una ideología que no les permitía observar que el gobierno que ellos adversaban era el que había defendido sus intereses, incluso lo había creado como sector social. Los sectores medios en Argentina son una creación del peronismo inaugural, y sin embargo siempre se manifestaron de una manera virulenta, o por lo menos en parte en contra, con excepciones hechas de la década de los 70, donde un sector importante de la clase media también se peronizó, digamos. Pero siempre sucedió que hay retazos de ideología que no le permiten a los que son portadores de este discurso y de esta práctica ni siquiera defender sus intereses. A mí no me sorprende eso, y creo que está para quedarse esa división de la sociedad en dos, esa grieta, entre comillas, que manifiestan muchos a nivel periodístico. En realidad habla de dos proyectos de país antagónicos sin ningún punto de acuerdo, sin ningún punto de convergencia ni a presente ni futuro, y que se va a expresar de esta forma. Por un lado, sectores que defienden sus propios intereses, y otros estos que ni siquiera pueden observar que una medida coyuntural, como era de congelamiento de tarifas, porque eso sigue hasta diciembre, defiende su propio bolsillo. Pero eso es así, es una circunstancia histórica y habitual, ¿no? Artemio, pregunto por la oposición, ¿no? Hoy encarnizada por ahí, la cara más visible, la de Patricia Bullrich, acá en el país, por un Macri que no está, pero está, y que algunos hasta hablan de una vuelta en el futuro para tener fueros porque tiene miedo de ir preso. ¿Es algo así? ¿Cómo está la posición? ¿Cómo la ve usted? Mira, hay todo un discurso sobrevolando sobre duros y blandos en la oposición, alcoholes y palomas. Lo que pasa es que cuando definen un proyecto del país se encolumnan todos. Contra la reforma judicial están todos. Contra la intervención del Estado en las telecomunicaciones están todos. Contra la intervención del Estado en el mercado agroexportador estuvieron todos en su momento. Tienen un mismo proyecto de país antagónico al que expresa el Frente de Todos. Por lo tanto, la oposición es eso. Habrá discusiones por el liderazgo, y seguro Macri está en una situación de mucha debilidad en términos de opinión pública. Eso no quiere decir que su liderazgo haya menguado. A Macri van a tener que ganar una elección interna para desplazarlo. Esto no se reemplaza un liderazgo así diciendo que hay que reemplazarlo. Y luego veremos cómo se desarrolla. Ahora, yo no me hago ninguna ilusión de que haya sectores dialoguistas que tengan un proyecto de país más amigable para con los sectores populares. Al contrario, creo que es tanto más drástico que el que encarnó Mauricio Macri. El que Rodríguez Larreta en eso lo ha mostrado claramente cada vez que tuvo que intervenir a definir cuestiones programáticas. Después el estilo, la forma, digamos, la fotogenia, los fuegos de artificio puede ser distinto, pero en lo programático y en lo esencial es absolutamente lo mismo. En otra etapa, ¿no? En otra fase, es el macrismo post-Macri, digamos.
Claro, es un macrismo post-Macri, y cómo va a seguir ahora o qué rumbo va a tener el gobierno frente a esa situación, ¿no? También porque es una herencia de una crisis global, diría yo, y una situación difícil económica que, a ver, no solamente tiene que hacerle frente como cualquier gestión lo hubiese hecho después del gobierno de Macri, sino que además en este contexto donde hay que hacerle frente a otras cuestiones también que tienen que ver con lo sanitario, ¿no? Así que me parece que sí, exactamente. complicado lo que se viene. Artemio, mil gracias. No, les agradezco a ustedes por llamar y a disposición. Gracias, saludos Luz, saludos Gallego, hasta la próxima. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.